los amigos que nos escuchan y que nos ven a través del canal de YouTube de Espejo Libertario, les damos un saludo cordial, les enviamos un saludo cordial. Hoy vamos a tratar el tema del narcotráfico a propósito de la organización, de la realización de un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica aquí en la propia universidad sobre el tema de las drogas, la economía de las drogas y la comunicación. Este es un tema que se lo ha estado tratando durante 2 días aquí en la propia universidad. Tenemos con nosotros a Felipe Tascón, economista, experto en el tema, investigador en el tema, que ha trabajado, yo creo que toda tu vida, Felipe, en estos temas de investigación del tema de las drogas, con la Unión Europea, con el gobierno colombiano, de tal manera que tienes una buena información que queremos aprovecharla para que nuestros televidentes y nuestros oyentes tengan información sobre un tema sobre el que hay, yo diría, distorsión respecto a la percepción que tiene la gente sobre el tema. En unos casos es una información distorsionada que genera terror, que genera preocupación sobre este tema. Entonces quisiéramos conversar contigo sobre este tema a propósito de estos eventos que lamentablemente se están produciendo en la frontera. Yo quisiera comenzar intentando una desmitificación del tema de la droga, del tema de la coca, del uso de la coca. Tú que tienes información y tienes experiencia y tus investigaciones históricas te han llevado a conocer datos, información mucho más allá del momento en que comienza a presentarse este tema como un tema social, como un tema de delito, como un tema de narcotráfico. ¿Podrías comentarnos brevemente qué era la coca para los pueblos andinos, inclusive antes de la época de la colonia o durante la colonia? Bueno, primero ampliar un poquito, yo también he sido asesor de organizaciones campesinas en este tema y he trabajado en la formulación de proyectos en el tema con la Unión Europea en los países que tienen en toda América Latina. Sobre la pregunta específica que hace sobre el uso ancestral, en la práctica, cuando se empieza la conquista española, se encontraron con un uso permanente que se da en todo el eje andino. En la práctica hay evidencia desde el norte de Argentina hasta Colombia sin interrupciones, también en el Ecuador. Es más, las primeras documentaciones arqueológicas que existen son precisamente del Ecuador, de la existencia de la coca. El uso de la coca tradicionalmente fue lo que en Aymara los bolivianos llaman acullico, en quichua se llama picheo, en Argentina se llama coqueo, en Colombia se llama mambeo. Es básicamente mascar la coca normalmente con otro elemento que le da un contraste. Desde el uso moderno que hay en Bolivia, que es directamente con bicarbonato, hasta situaciones como los indígenas amazónicos colombianos que lo hacen con cenizas de la hoja de yarumo, que es un árbol de la Amazonía. Esto siempre se usó. Yo soy nacido en la ciudad de Cali, en Colombia, y perfectamente en mi ciudad, cuando yo era muchacho, los setos de los separadores de las avenidas, los antejardines de las casas, tenían arbolitos de coca, que desafortunadamente desaparecieron cuando empezó
todo el uso ilícito hacia el narcotráfico. Nos has mencionado antes de la entrevista que Hipólito Unanue, ¿no? En su tiempo, él mencionó alguna utilidad medicinal de la coca. ¿Podrías contarnos de esto? ¿Podrías comentarnos? Sí, es muy simbólico que el precursor de la independencia en el Perú, Hipólito Unanue, digamos, colega de funciones de Eugenio Espejo y de Antonio Nariño, calificó a la coca como el architónico del reino vegetal. Es decir, por ese uso multifacético en términos para el arreglo médico. Esto es algo de conocimiento que lo tienen todos los pueblos originarios del continente suramericano. Es más, la evidencia de existencia de coca, me imagino que por intercambios comerciales en la época precolombina llegan hasta Oaxaca, en México, y es muy documentado por toda, en países como en Bolivia, en Perú, menos en nuestro país. Entiendo que en Ecuador prácticamente fue erradicado desde la época colonial y por tanto no, pero los españoles incluso ayudaron a expandirla por un sentido económico de que encontraron, hay una documentación por ejemplo que uno de los caciques del antiplano de Bogotá, el cacique Sugamuxi, recibía tributo en hoja de coca y los españoles lo suplantaron. Cuando llegaron se dieron cuenta de eso y empezaron un comercio colonial de la hoja de coca. En su origen entonces la hoja de coca tenía un uso medicinal, si cabe el término mencionarlo. ¿Cuándo se convierte en un objeto del delito a los niveles que ha llegado hasta este momento y por qué? La historia es muy compleja, ¿no? La hoja de coca tenía un uso medicinal para todo. Yo, siendo joven, cuando me daba un daño de estómago, mi mamá me mandaba que recolectara las hojitas en el antejardín de la casa y hacíamos una infusión. Es un uso que existía. La historia es que en 1860, después de una feria internacional mundial, creo que en París, un químico alemán coge hojas de coca que había llevado el gobierno peruano y sintetiza la cocaína. Pero la cocaína es uno de los 14 principios activos que tiene la coca. Los otros 13 son benéficos. En los años 50 del siglo XX se empieza a gestar una prohibición de la hoja y de la cocaína. En términos prácticos, la persecución a la cocaína se inicia una pelea entre escuelas de psiquiatría. En la medida en que Sigmund Freud usó la cocaína como un inductor para su trabajo psicoanalítico, y hubo una muerte, la primera muerte por sobredosis que se conoce en la historia, es una paciente de Freud. Los opositores de la escuela empiezan por atacar a Freud, a atacar la cocaína. Hasta ese momento era de un uso normal, incluso medicinal, como recuperador, digamos, de una borrachera y ese tipo de cosas, y se vendía en farmacias. Y en la práctica se vendió en farmacia hasta los años 50, cuando empieza la prohibición y finalmente queda proscrita. ¿La prohibición en dónde? En una convención mundial que se hace en 1961, pero que tiene un antecedente, un informe de la Organización Mundial de la Salud, lo que iba a ser en formación la Organización Mundial de la Salud, que se da en los 52, 53,
una visita que hacen farmacéuticos norteamericanos a Perú y Bolivia y la prohíben. En ese momento es sintomático que es útil que la gente conozca que el mayor productor de coca era la isla de Java. ¿Por qué? Porque había pasado lo mismo que con el caucho, la habían llevado para todos lados. Cuando se da la prohibición, queda circunscrita al Perú, a Bolivia y años más tarde a Colombia, donde se mantenía el uso tradicional en una escala mucho más pequeña y después, a partir de los años 70, se empieza a desarrollar para el uso ilícito. ¿Por qué en los años 70 en Colombia, para el uso ilícito? Dentro de mis investigaciones hay documentado dos llegadas. La primera en la zona amazónica, en el departamento de Guaviare, un gran mafioso de las Esmeraldas invierte y que pretende armar una plantación estilo plantaciones de azúcar de la época colonial en el Guaviare, y otra es llegada graneadito por la frontera, concretamente atravesaban el Ecuador desde Perú y se establece en el norte del departamento de Nariño y el sur del departamento del Cauca. En ambos casos nunca fructifica o fracasa la gran economía, digamos, latifundista de esto que era el proyecto original del Guaviare, sino que empieza a gestarse una economía de minifundio productor que llega solo hasta la primera fase del procesamiento, que es la pasta básica. Que la pasta básica es relativamente sencilla de hacer, es una agroindustria con condiciones mínimas, porque los insumos que necesita, además de la hoja de coca, para parar su pudrición y procesarla, son, aunque usted no lo crea, amoníaco, cemento y gasolina. Entonces eso lo hacen los campesinos, lo venden, ese producto intermedio se vende y los narcotraficantes mafiosos terminan el procesamiento y llegan desde la pasta básica hasta el clorhidrato de cocaína. En el imaginario popular, en el imaginario de la gente, cuando se refiere al tema del narcotráfico, piensan que parte de esta actividad ilegal o parte de este delito, si cabe el término, son también los campesinos que cultivan. ¿Cuál es su interpretación sobre este hecho? Yo he sintetizado las conclusiones de mi investigación en que existen 4 causas y 4 características económicas. La primera causa es la expulsión de los campesinos de los valles fértiles interandinos, expulsión por el latifundio, por el conflicto colombiano o por incluso la reforma agraria que se dio entregando baldíos en la selva. La segunda es que los campesinos llegan a terrenos que tienen una agrología diversa, con capas vegetales muy inferiores, pero donde la coca es prácticamente maleza. La tercera es esos territorios a los que llegan son aislados, no tienen presencia del Estado, no hay escuelas, no hay centros de salud, pero sobre todo no hay carreteras para sacar los productos. Y la cuarta es consecuencia de los tratados de libre comercio que pusieron a competir a los campesinos con productos legales con, por ejemplo, el maíz subsidiado del estado norteamericano de Iowa, por ejemplo. Eso los obliga a buscar otro tipo de alternativas. Las características económicas de la coca son muy importantes. Primero es la velocidad de rotación. El más improductivo de los campesinos colombianos obtiene 4 cosechas al año. Se puede hablar de promedios de 5, hay por ejemplo en regiones del Putumayo, fronterizas con Colombia, hay 6 cosechas al año, en Tumaco hay 5. La segunda característica es que precisamente por el nivel de pluviosidad de las áreas en que está,
es un producto que se pudre a las 72 horas de cosechado y se tiene que procesar, pero ese procesamiento lo hacen los propios campesinos que de esa manera participan en algo del valor agregado. En la economía del narcotráfico o de la coca, ¿no?, ¿cuál es la parte que les corresponde? ¿Cuál es el porcentaje que les corresponde a los campesinos y quién lleva la mayor parte de todo este proceso, de toda esta economía? Los campesinos, porque les vaya bien, le obtienen el 5, el 6 por mil, mientras que las utilidades de los narcotraficantes dentro de Estados Unidos oscilan entre 300 y 1000%. Retomo lo de las características. En ese procesamiento se da algo impresionante para cualquier producto campesino, y es que hay una merma en volumen y en peso enorme. De 1 kilo de hoja de coca se obtienen 2 gramos de pasta básica, y eso es una reducción también en volumen absurdo. Un bulto de una roba de hoja de coca es 1/3 de metro cúbico, y los 25 gramos que se obtienen de ahí son una bolita de 3 o 4 centímetros de diámetro. ¿Eso qué significa? Que pueden transportar el producto de 1 hectárea cosecha en sus bolsillos o en un morral, mientras que para sacar la cosecha de 1 hectárea de plátano se necesitan 2 camiones. Entonces, en un sitio que por el aislamiento no tiene vías, eso es lo único que les puede sacar. Y la cuarta característica es el mercado, que hay demanda, que ha crecido la demanda, y un elemento muy importante es que el mercado en Colombia durante 3 décadas estuvo regulado por las FARC. Las FARC, al margen de todo lo que se diga de las afirmaciones tiradas por el expresidente Uribe, de que es el mayor cartel, lo fundamental es que funcionaba como un ente regulador de ese mercado, es decir, fijaba un precio de sustentación y el campesino sabía cuánto se iba a ganar. Entonces el campesino se arriesgaba a la ilegalidad porque tenía estabilidad. Cuando pierde esa estabilidad con la dejación de armas de las FARC, es el caos que tenemos en este momento. Ya. Entonces, entremos al tema del proceso de paz. Se pensaba que el proceso de paz iba a generar paz no solamente en Colombia, sino también tranquilidad de alguna manera respecto a la preocupación que en la frontera, en el lado de la frontera con Ecuador o en la frontera ecuatoriana con Colombia ha existido durante décadas. Preocupación sobre la existencia, es decir, el compartir una vecindad con un país que tiene este problema. Se pensaba que eso iba a terminar, pero no han ocurrido así las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el proceso de paz en Colombia ha derivado en lo que ha derivado hasta este momento? Por el incumplimiento, básicamente, o el retraso en la ejecución de los compromisos del Estado colombiano. Una universidad norteamericana hace 3 meses hizo una valoración, hace 2 meses, de que estábamos en el orden del 18% del cumplimiento de lo que tenía que haberse cumplido. En este caso es dramático. De los compromisos de sustitución voluntaria y concertada, que como dije, todos los campesinos querían meterse precisamente porque a nadie le interesaría la ilegalidad cuando ya no tiene estabilidad de precio. En el caso de las obras, de los proyectos productivos y de las carreteras terciarias, etcétera, el retraso es enorme. Se han trabajado, han avanzado en algunos casos de carreteras terciarias, pero no hay ningún proyecto productivo con comercialización que esté funcionando. No se ha pasado hasta ahora de la primera fase, que era la entrega de un subsidio de sobrevivencia a los que acaban de levantar sus matas. Pero ¿qué va a pasar en cortísimo tiempo? Nada. Entonces, en la práctica, los campesinos ante este retraso han tenido un incentivo perverso y han mantenido sus cosechas porque no ven claro, porque no les llega el subsidio, porque no llegan los proyectos. Esa es la explicación de lo que tenemos. Pero ¿por qué el gobierno colombiano
no ha logrado cumplir los compromisos del acuerdo de paz. ¿Qué dificultades han habido allí? Podríamos llegar a una cuestión, una hipótesis conspirativa de que no quería hacer, pero también hay un elemento muy claro en términos del recorte presupuestal de la crisis económica que hace que en términos reales lo que se haya es dilatar y dilatar y dilatar mientras aparecen los recursos. En paralelo ha habido algo que también estimula este lío, que es que sí ha habido erradicación militar, es decir, se pusieron las Fuerzas Armadas, en vez de hacer carreteras, por ejemplo, que hubiera sido lo lógico, se puso a que hicieran erradicación forzada, generando un mayor conflicto. El peor de todos los conflictos se dio el 5 de octubre del 2017 a solo 3 o 4 kilómetros del río Mataje, de la frontera con Ecuador, y fue la masacre de 8 campesinos en la vereda Tandilo, lo que nosotros conocemos como vereda, que para ustedes es recinto. En este escenario, ¿cuál es la posición, cuál es el papel o dónde ubicarle a Huacho, que es ahora el tema de preocupación en el imaginario de los ecuatorianos? La información que manejamos en Colombia, Huacho era un jefe de quinto rango del frente de las FARC en la zona de frontera, concretamente en el municipio de Tumaco. Una serie de sucesos, concretamente un bombardeo del ejército a mediados del año 2015, lejos de ahí, pero donde estaban concentrados jefes de la guerrilla de todo el Pacífico, ese bombardeo mató a los jefes de estos frentes, y jefes de rango menor quedaron empoderados, y cuando se da ya el acuerdo de paz, estos señores no aceptan entrar en el acuerdo de paz porque no les interesaba. Muy probablemente ya habían empezado a usar recursos que en esa etapa de falta de cabeza los beneficiaron. Después el señor no deja, él se sale del proceso de paz antes de que se firme, él no está en las listas de los 7.500 guerrilleros que firmaron la paz, porque se había retirado como un año largo antes. Cuando se da el movimiento de los guerrilleros para concentrarse en lo que se llamó las zonas veredales, el sitio de mayor producción de cocaína del mundo, que es la zona del Alto Mira, precisamente donde el río Mira cambia entre nuestros dos países, digamos una especie de isla que hay entre el Mira y el Mataje. En esa zona, el dueño del cristalizadero, el narcotraficante dueño del cristalizadero, que es un personaje de nombre Cachi, que se conoce como Cachi, contrata estos exguerrilleros que se habían salido del proceso de paz para que una especie de guardia personal. Hace 3 meses el señor Cachi fue capturado en la ciudad de Pereira y Huacho quedó como dueño de lo que hace un año largo lo habían contratado para que cuidara. En la práctica, si ustedes analizan las cifras de lo que significan las cosechas de coca, y en este caso allí está integrada toda la cadena hasta la cocaína, es enorme lo que este señor ha manejado en el último año. Es muy grande el volumen y por tanto el problema que esto genera. Es evidente que esto no habría crecido de esta manera si no existiera corrupción por parte de instituciones de
elementos de la fuerza pública de ambos países. Tiene que existir, es decir, no hay otra vía de que este señor se mueva como se ha movido. Pero la integración entre los dos países para solucionar el problema tiene que ser de otra índole. Si el problema tiene un origen económico, como lo he descrito cuando te expliqué las causas y las características, la solución tiene que ser económica. Exactamente eso a plantearte. ¿Cuáles serían las soluciones en estas circunstancias? Mira, yo creo que las soluciones son precisamente copiar el esquema de lo que ha producido la coca en el... Eso que hay, son unos campesinos que en la ilegalidad han producido, tienen una pequeña agroindustria, es la manera de suplirlo. No sirve que les montemos cultivos de yuca o de plátano que no van a tener cómo sacarlos. Hay que, si se le monta un cultivo de cacao, hay que montar la fabriquita de chocolate en el mismo campo. Si tú analizas, ese es como funciona en países como los países europeos. Si uno camina por la campiña de Francia o de Italia, se encuentra fábricas en cada 5 o 10 kilómetros, porque los propios campesinos tienen dónde vender al lado, no como en nuestros países, que la industria está concentrada en las grandes ciudades. La manera de suplir ese atraso es precisamente que haya ese trabajo localizado en el mismo sitio, agroindustrias campesinas, propiedad de los campesinos, con las que revirtamos ese atraso y demos oportunidades allá. Eso sumado a otras herramientas que se pueden hacer, el uso alternativo, el tratar de usar, no puede ser muy grande para los volúmenes que produce Colombia, pero sí algo usar la coca para los 13 principios activos benéficos que tiene. Hay esquemas como uno que existe en Guatemala, de que son las personas que cuidan las reservas forestales, que son como los colchones de protección de los parques naturales, y se les paga por eso. Y hay varios esquemas que se pueden hacer, incluso hay productos que pueden tener la misma o más alta rentabilidad que la coca, que hemos estado analizando, que son, por ejemplo, los hongos comestibles o medicinales, las plantas medicinales, los aceites esenciales para uso farmacéutico o cosmético, y, por ejemplo, la sustitución de las importaciones actuales del maíz, que, como ustedes saben, por lo que les contaba hace un rato, el Tratado de Libre Comercio anuló la productividad local. En esta gama de soluciones que tú nos estás planteando, cabe aquella que late tanto en Colombia como en Ecuador, quizá mucho más en Colombia que acá en el Ecuador, que debemos plantearnos al problema una solución militar. Bueno, llevan 60 años haciendo solución militares que no funciona, ¿no? Digamos que el caso extremo que se conoce de buscar una solución militar fue la que implementó el presidente Felipe Calderón en México, y fue un fracaso. Lo que hizo fue incrementar los muertos. Para nada sirve. Por eso insisto, si el problema tiene un origen económico, la solución es económica. Es que esa población de esas regiones, que allá son poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinos mestizos, todos tengan la posibilidad de tener una economía popular que les permita vivir con dignidad. Lo que hay que sustituir es el ingreso. Mientras no se sustituya el ingreso que ellos obtienen de la coca, seguirá habiendo coca aunque se metan 10.000, 20.000, 30.000 militares. Amigos del canal de Espejo Libertario, hemos conversado con Felipe Tascón, economista y consultor de la Unión Europea, consultor también del gobierno de Colombia, y también participante e impulsor de proyectos campesinos en su país sobre este tema del narcotráfico. Te agradecemos, Felipe, tu participación, nos has aclarado enormemente este problema del narcotráfico, que afecta aquí, digamos que es tema de preocupación aquí en el Ecuador y por supuesto también en Colombia. Nuevamente, muchas gracias. Listo.